Agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Nacional de Educación Médica Continua por la invitación a participar en este diplomado a distancia. Soy el doctor Alfredo Cortés Munguía, soy médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice la especialidad de Medicina de Urgencias en el Hospital General de Balbuena. Soy subespecialista en Medicina de Reanimación. Actualmente en actividades clínicas y de docencia en el Hospital General de Balbuena de la Secretaría de Salud del DF, adscrito a la unidad de reanimación del mismo hospital. El tema de hoy es manejo del paciente con trauma craneoencefálico leve y moderado. Espero que esta charla sea de utilidad para ustedes en su práctica clínica diaria. Nos vamos a centrar en algunos objetivos en esta charla, principalmente conceptos básicos, definiciones, fisiopatología, qué lesiones asociadas se encuentran en el traumatismo craneoencefálico, clasificaciones y abordaje diagnóstico y la terapéutica inicial. Para esto vamos a iniciar con algo de anatomía, para lo cual debemos de saber que el cráneo se divide en una bóveda, el cual es el continente que va a tener como contenido el encéfalo, la materia encefálica en sí, y la base. La base a su vez se va a dividir en una fosa anterior, en una fosa media y en una fosa posterior. Vamos a tener que, para entender posteriormente el traumatismo craneoencefálico, vamos a definir las meninges, las cuales vamos a tener principalmente tres tipos. La primera va a ser la dura madre, en el cual se va a dividir el espacio subdural. Este a su vez va a tener puentes venosos, senos venosos y el espacio epidural, en el cual vamos a tener localizadas las arterias meningias medias principalmente. Esto es de especial interés debido a que en estos sitios es donde vamos a localizar los hematomas epidural y subdural que posteriormente veremos. En el aracnoides vamos a encontrar el espacio subaracnoideo, donde vamos a localizar el líquido cerebroespinal y bueno, también vamos ahí a localizar las hemorragias subaracnoideas. Y posteriormente la pía madre, que es una capa más gruesa que las anteriores mencionadas. En cuestión del encéfalo, vamos a dividirlo en cerebro, en dos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y así como sus lóbulos. Cada hemisferio está a su vez dividido por lóbulos. Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y finalmente un lóbulo occipital. Vamos a localizar el cerebelo y a nivel inferior, anatómicamente hablando, vamos a localizar el tallo cerebral con sus estructuras llamadas mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. El líquido cerebroespinal se va a producir en los plexos coroides a un ritmo de 20 mililitros por hora, esto es a una velocidad normal. Vamos a localizar ventrículos laterales que a su vez van a conectarse con el agujero de Monroe, se van a terminar en el tercer ventrículo y posteriormente por el acueducto de Silvio vamos a llegar al cuarto ventrículo y posteriormente al espacio subaracnoideo. Debemos de saber que el encéfalo tiene un peso aproximado de 1.300 a 1.500 gramos, que tiene un consumo de 3 a 5 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, esto es de oxígeno, y que va a consumir glucosa a un ritmo de 5 a 7 miligramos por cada 100 gramos de tejido, esto lo va a hacer por minuto. Sabiendo esto, entraremos en la fisiología del encéfalo o el sistema nervioso central. Tenemos que saber que hay una presión de perfusión cerebral y una presión intracraneal. La presión de perfusión cerebral se va a obtener de la resta de la presión arterial media y la presión intracraneal, la cual normalmente debe de estar en un rango de 50 a 150 milímetros de mercurio. La presión intracraneal debe de estar en un rango de 5 a 10 milímetros de mercurio, en el cual va a haber tres continentes que nos den estas dos presiones. El cerebro en un 85%, el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo en 10%
y el volumen sanguíneo en un 5%. Existe una teoría o ley de Monroe y Kelly. Esta es para entender la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneal, en el cual nosotros vamos a observar que normalmente hay un volumen cerebral, hay un volumen vascular y el espacio que ocupa el líquido cefalorraquídeo. Cuando disminuye en estos espacios va a aumentar la presión intracraneal. ¿Por qué van a disminuir estos espacios? Simplemente porque va a haber una lesión intracraneal en la cual se va a ocupar un espacio extra que normalmente no debe de estar dentro del encéfalo. Si nosotros entendemos que la teoría de Monroe-Kelly nos menciona que hay un continente, el cual es el cráneo, que no es distensible, y el contenido, que es el encéfalo, el volumen vascular y el líquido cefalorraquídeo, entonces normalmente debe de haber un equilibrio entre estas tres estructuras. Cuando hay una masa anormal que nos comprime el encéfalo, entonces nos va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, la presión de perfusión cerebral y por lo tanto nos va a aumentar la presión intracraneal. Existe una curva de autorregulación cerebral. Esto se refiere a 4 parámetros, en los cuales tenemos que observar el flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media, la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral. En los parámetros normales vamos a observar que cuando la autorregulación normal se establece en el encéfalo, hay un equilibrio entre estas 4 presiones. Cuando alguna de estas disminuye, es decir, si disminuyera el flujo sanguíneo cerebral, entonces nuestra presión intracraneal aumentaría o viceversa. Si nuestra presión arterial media disminuyera, entonces nuestro flujo sanguíneo cerebral disminuiría y existiría una isquemia y posteriormente una hipoxia a nivel cerebral. Es de ahí la importancia que la curva de autorregulación cerebral se dé con un adecuado funcionamiento. Dentro de la epidemiología del traumatismo craneoencefálico vamos a observar que los pacientes masculinos tienen una mayor incidencia que el paciente femenino. La edad promedio de presentación de esta patología es de los 25 a 45 años de edad. Esto tiene implicaciones más que nada por el alcohol. Está asociado al consumo de alcohol este tipo de traumatismo hasta en un 80% de los casos. Estadísticas mexicanas revelan que la principal causa de muerte en los jóvenes es el trauma, cualquier tipo de trauma. Dentro de los más frecuentes es el traumatismo cráneoencefálico, principalmente asociado con alcohol. En el mecanismo de lesión nos damos cuenta que el accidente por vehículo automotor es el 90-80% de los casos. Las caídas se presentan en un 10 a 20% de los casos. Dentro de los 3 tipos de traumatismo craneoencefálico, dividiéndolo por la severidad en leve, moderado y severo, tenemos que el 80% de todos los traumatismos van a ser leve, afortunadamente. Moderado y el severo equiparan la misma estadística en un 10%. Del 100% de estos traumatismos craneoencefálicos, el 20% van a necesitar manejo hospitalario, es decir, el TCE severo y el TCE moderado. De estos traumatismos craneoencefálicos tenemos una gran cantidad de incapacidad que puede ser temporal o permanente. Incluso si el paciente presentara cualquiera de las 2 incapacidades, esto es un costo muy grande para el sistema de salud. La definición del traumatismo craneoencefálico, esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual lo divide, lo clasifica y lo maneja como una lesión estructural o funcional del cráneo y su contenido que sea secundario a un intercambio brusco de energía cinética o energía mecánica. Es decir, hay 2 tipos de lesiones, una estructural o una funcional, que es secundario a un intercambio brusco de energía, o sea, secundario a un traumatismo. Existen diferentes fases del traumatismo craneoencefálico y podemos dividirlos en lesiones primarias y lesiones secundarias. Para entendernos, hay que hacer saber que la lesión primaria es el resultado de un daño mecánico directo, es decir, es el trauma inicial, es la contusión primaria, es el primer golpe, en el cual podemos observar fracturas, podemos observar heridas o hematomas,
o una lesión axonal difusa. En las lesiones secundarias es la respuesta fisiológica, es el mecanismo por el cual el organismo responde a la lesión primaria, llámese edema cerebral o incluso algunas otras complicaciones extracraneales. La fisiopatología del traumatismo craneoencefálico es compleja. Inicialmente, en la zona de contusión va a haber una zona de isquemia. Nosotros sabemos que para que se produzca ATP, es decir, el combustible del organismo, necesitamos de nutrientes, necesitamos de oxígeno y necesitamos de glucosa. Cuando existe una zona de isquemia, el metabolismo, en lugar de producir ATPs como se debe de producir normalmente, produce lactato. Es un metabolismo anaerobio. Entonces, sabiendo que nosotros no tenemos una adecuada producción de ATP, nuestras bombas, nuestra bomba sodio-potasio, nuestra bomba de calcio y nuestras demás bombas de sodio que se encargan del equilibrio electrolítico dentro y fuera de la membrana van a disfuncionar porque son dependientes de ATP. Las bombas disfuncionan. Va a haber una entrada masiva de calcio, no puede salir el calcio de la célula porque la bomba de calcio está disfuncionando, la bomba de sodio-potasio no está funcionando adecuadamente, entonces va a haber una ganancia extra de sodio intracelular. El hidrógeno que nos da el pH no va a poder salir de la célula causando una acidosis. Va a haber un aumento de calcio intracelular, va a haber un edema secundario por la retención de sodio, se van a activar proteasas y fosfolipasas, es decir, proteínas que destruyen la membrana celular y los organelos intracelulares. A final de cuentas va a haber una proteólisis. Cuando se da la proteólisis, vamos a observar que debido a esta destrucción masiva de proteínas, se van a liberar más sustancias dañinas para la célula. Va a haber una despolarización de la membrana, va a estar más excitable, va a haber una apertura de los canales de sodio y de los canales de calcio, va a haber una liberación de neurotransmisores, se va a cambiar la positividad o electronegatividad de la membrana. Acuérdense que la bomba de sodio está disfuncionando, no hay quien saque el sodio de la célula, se va a quedar el sodio, va a haber un aumento del edema y posteriormente vamos a tener que el daño neuronal se va a activar principalmente por el sodio que se quedó dentro, el hidrógeno y el calcio. Va a haber un receptor metabotrópico, el cual va a recibir el neurotransmisor glutamato. Normalmente existen dos tipos de neurotransmisores, los excitatorios y los inhibitorios. Dentro de los excitatorios se encuentra el glutamato y dentro de los inhibitorios se encuentra el GABA. En el traumatismo craneoencefálico va a haber una sobreproducción del glutamato que se va a seguir pegando a los receptores metabotrópicos, se va a seguir adhiriendo al receptor NMDA o N-metil de aspartato y esto va a provocar la entrada de calcio dentro de la célula. Cuando inicialmente nosotros comentamos que hay una zona de isquemia a nivel cerebral, cuando nosotros iniciamos el tratamiento o se da una reperfusión por sí sola, en ese lugar donde anteriormente existía isquemia vamos a encontrar una enzima que se llama xantino deshidrogenasa. Al reaccionar con el oxígeno, posteriormente se presenta la xantino oxidasa y nos va a producir dos radicales libres que son dañinos para la célula. El ion superóxido y el peróxido de hidrógeno. Estos en conjunto, principalmente el peróxido de hidrógeno aunado con el hierro, va a causar una peroxidación lipídica de la membrana, es decir, una destrucción total de la membrana celular y esta membrana posteriormente va a morir. Por este daño mediado por las radicales libres, por el calcio, son los principales mecanismos. Posteriormente va a haber una activación de citocinas inflamatorias. Estas citocinas se van a liberar principalmente tres de ellas. La interleucina 1B, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Posterior al traumatismo, tenemos que la elevación va a ser de 1 hasta 72 horas. Se van a producir metabolitos del ácido araquidónico, es decir, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos,
factores de adhesión celular como el ICAM o el BCAM y las selectinas. La interleucina 6 tiene una especial implicación en esta patología porque esta interleucina es la que sobreexpresa genes de respuesta al traumatismo. Incluso es de factor pronóstico. Si se considera que una interleucina 6 está elevada en sangre más de 3 días, es de mal pronóstico, porque nos quiere decir que hay una respuesta inflamatoria severa. La barrera hematoencefálica es una estructura en la cual se ve implicada la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque normalmente las uniones son herméticas entre las células endoteliales. Hay una alta resistencia eléctrica en todo el endotelio, hay una ausencia de pinocitosis, hay un aumento de las fenestraciones y capacidad de filtración elevada. Esto en conjunto va a hacer que la barrera hematoencefálica ya sea más permeable, que permita el paso de más solutos y por lo tanto de agua. Esto va a producir edema cerebral. Este edema cerebral puede tener 3 etiologías. Podemos observar un edema cerebral vasogénico, un edema cerebral citotóxico y un edema cerebral glial puramente. El vasogénico se da por disfunción de la barrera hematoencefálica, que es lo que comentábamos anteriormente. Tenemos una disfunción endotelial y tenemos una disfunción de los pericitos, el cual va a permitir el paso de agua y solutos de un espacio donde no debería de haberlo adentro del cerebro. Esto causa el edema vasogénico. El edema citotóxico nos va a ser causado principalmente por alteraciones del sodio, alteraciones en el intercambio de sodio, en el intercambio de cloro y principalmente por alteraciones metabólicas debido a la hipoxia. El edema glial, como su nombre lo dice, bueno, va a ser un edema que va a estar alrededor de los vasos sanguíneos, alrededor de los capilares. Esto va a hacer que se compriman los capilares, disminuya el flujo sanguíneo en esas estructuras vasculares y por lo tanto haya una isquemia y posteriormente un edema de este tipo. Dentro de las fases del traumatismo craneoencefálico vamos a encontrar la lesión primaria y la lesión secundaria. Dentro de la lesión primaria, el impacto directo que va a causar el traumatismo nos va a causar 2 tipos de lesiones, las difusas y las focales. Las focales se van a dividir a su vez en fracturas, contusiones o incluso hemorragia. Las difusas en una concusión cerebral y en una lesión axonal difusa. Dentro de las lesiones primarias difusas vamos a tener la concusión cerebral. Esto se clasifica a su vez en leve y clásica. La concusión cerebral es una alteración de la función neurológica, pero es una alteración de forma breve. La concusión cerebral es la pérdida del estado de alerta, pero que el paciente recupera al íntegro y posteriormente al evento no tiene ningún deterioro neurológico, incluso puede decir cualquier dato del accidente o detalles específicos del traumatismo, cálculo, abstracción, todas las funciones mentales están conservadas, no hay ningún tipo de daño neurológico posterior a la pérdida del estado de alerta. En la clásica hay una pérdida del estado de alerta o de la conciencia, pero es menor a 6 horas. Es decir, recupera el íntegro, pero la pérdida del estado de alerta fue durante un periodo mayor de tiempo. La lesión axonal difusa se clasifica a su vez también en leve, moderada y severa. Esto tiene que ver con el daño cerebral intrínseco. El leve es una pérdida del estado de alerta alrededor de 6 a 24 horas. Pueden tener alteraciones de la memoria, recuperan el estado neurológico basal. Sin embargo, alguna literatura refiere principalmente a alteraciones en la memoria y alteraciones en actividades, previas al accidente. En la lesión axonal difusa moderada, la pérdida del estado de alerta es mayor a 24 horas, ya existe una alteración en el cuerpo calloso. Acuérdense que el cuerpo calloso es el que une los 2 hemisferios y hay una recuperación incompleta. Recupera parcialmente el estado de alerta, recupera parcialmente las funciones, sin embargo esta pérdida principalmente axonal
es importante y se clasifica dentro de una lesión axonal difusa moderada. En la lesión axonal difusa severa, la pérdida del estado de alerta es más de 24 horas, ya existe un compromiso del tallo cerebral y prácticamente el paciente puede requerir incluso apoyo ventilatorio. Esta clasificación severa es candidato a ingreso a unidades de reanimación o incluso de terapia intensiva, dependiendo del caso. El paciente amerita aporte de aminas vasoactivas, amerita intubación endotraqueal para apoyo mecánico. Otra de las lesiones primarias, ya dentro de las focales, nos orienta hacia fracturas, hacia lesiones directas. Hay tres tipos de fracturas en la base del cráneo. Las fracturas de piso anterior, en las cuales vamos a encontrar un signo característico, que es el signo de mapache. Es una equimosis periorbitaria. Otro dato de fractura de piso anterior puede ser rinorraquia o incluso puede ser anosmia, dependiendo de la estructura que se haya fracturado. En el piso medio vamos a tener hemotímpano, puede haber otorragia o incluso puede haber otorraquia. Nosotros podemos darnos cuenta clínicamente de estos datos simplemente haciendo una pequeña prueba en la cual tomamos una glucometría capilar del paciente, y si nosotros tomamos una glucometría de la sangre que nosotros sospechamos que sea de origen central, es decir, del hemotímpano, vamos a obtener que si es de origen central, es decir, de encéfalo, va a ser 1/3 comparada con la glucometría capilar que tenga el paciente. Normalmente las cifras de glucosa a nivel central o en el líquido cerebroespinal es 1/3 de lo sérico. Entonces nos podría orientar en la práctica clínica diaria con nosotros como médicos de primer contacto, en el cual podemos identificar este tipo de fracturas y hacer un adecuado abordaje inicial y tratamiento inicial. En el piso posterior vamos a observar el signo de Battle, el cual se traduce como una equimosis mastoidea. Las lesiones focales, hablándose de contusiones, ya van a ser unas zonas de hemorragia. Esta hemorragia va a ser perivascular, inicialmente vascular y se va a generalizar a perivascular. El tejido cerebral se va a tornar necrótico alrededor de estas zonas de hemorragia. Principalmente se dan en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Esto se va a traducir clínicamente porque el paciente con traumatismo craneoencefálico que llegue con una lesión focal del tipo contusión y localizado en el lóbulo frontal van a llegar agitados e incluso agresivos. Entonces esto nos podría orientar la localización. Recuerden que el lóbulo frontal se encarga de la conducta del individuo, entre otras funciones. Nosotros en la tomografía lo vamos a observar como un área hiperdensa en el parénquima. Regularmente son zonas de contragolpe, es decir, el traumatismo inicial fue en el lóbulo temporal derecho y vamos a tener una contusión en el lóbulo temporal izquierdo. Este es un fenómeno de contragolpe que es frecuente en el traumatismo craneoencefálico y la principal lesión que se observa precisamente son las contusiones. Otras lesiones focales que vamos a encontrar en el traumatismo craneoencefálico es el hematoma epidural. Afortunadamente la incidencia es baja, de 2 a 4% aproximadamente. Se da porque hay una ruptura de la arteria meningia media. Recordemos que al inicio de la sesión platicamos acerca de las meninges y las arterias meninges medias se localizan en el espacio epidural. Por eso el sangrado es arterial en el hematoma epidural. Esta localización le va a hacer que sea de mayor cuidado, principalmente por el sangrado de origen arterial y por la localización. Tienden a comprimir más rápido el encéfalo. La localización regularmente también es temporal o parietal y esta la vamos a observar como una colección de sangre entre la tabla interna del cráneo y la dura madre. Tomográficamente la vamos a localizar como una lesión biconvexa, como una lesión en forma de un lente biconvexo, es decir, una región hiperdensa en forma de un lente biconvexo. Es un hematoma epidural. El hematoma subdural tiene mayor incidencia, es un sangrado venoso,
es un sangrado menos peligroso, el cual nos da mayor tiempo a los médicos de primer contacto o médicos de unidades de reanimación para identificar la patología y darle un adecuado tratamiento. Es una colección de sangre entre la dura madre y la aracnoides. La forma tiene una concavidad interna, en comparación con el epidural, en el cual tiene una convexidad. La localización también es frontal y parietal de este tipo de hematomas. Los hematomas intraparenquimatosos o hemorragias intraparenquimatosas se presentan en las primeras 24 horas, incluso pueden presentarse hasta 10 días posteriores. Esto depende de las condiciones y estado de salud basal o factores de riesgo que tenga el individuo. Principalmente hay un movimiento brusco del encéfalo, esto secundario al traumatismo, que causa la ruptura de pequeños vasos intracerebrales y esto va a ocasionar este tipo de hemorragias. La localización principalmente es frontal, aunado al cuadro clínico, les comento, irritación, agitación psicomotriz, y en región temporal hasta en una cuarta parte de los pacientes con un 24%. La mortalidad es alta, desafortunadamente, 60% se localizan en núcleos de la base y esto comprime estructuras vitales para el sistema nervioso autónomo, es decir, respiración, frecuencia cardíaca, y pues desgraciadamente los pacientes llegan a fallecer en esta localización. Pueden producir un efecto de masa y esto los hace candidatos a cirugía. La hemorragia subaracnoidea tiene una incidencia de aproximadamente 33 a 61%. Principalmente se asocia a traumatismo craneoencefálico severo. Sin embargo, puede estar en el traumatismo craneoencefálico moderado también. En el leve no se presenta. Las caídas es la causa más frecuente en pacientes mayores de 65 años. En pacientes de 20 a 50 o 60 años, lo más frecuente son accidentes de vehículo automotor o agresión física directa. La localización en la convexidad de los hemisferios y en las cisternas basales, principalmente en esos dos sitios es donde se localiza. Y bueno, si nosotros no evacuamos esta hemorragia subaracnoidea en las primeras 6 horas, se asocia a mal pronóstico. Estos pacientes hacen un vasoespasmo severo y eso causa aumento de la presión intracraneal y posteriormente aumento del edema cerebral y finalmente el deceso del paciente. Hay diversas clasificaciones, existe la clasificación de Grine, existe la clasificación de Fisher para la hemorragia subaracnoidea. La más funcional y la mayor utilizada en el mundo es la clasificación de Fisher, la cual nos divide en 4 grados y esto principalmente es para darnos una idea de qué evolución va a tener el paciente, qué porcentaje de pacientes van a tener un desenlace fatal. En el grado 1 vamos a observar una hemorragia a un coágulo no visible, es una Fisher 1 y tiene un porcentaje de evolución desfavorable del 30 a 31% aproximadamente. El Fisher 2 es una hemorragia lineal difusa, el grosor es menor de 1 milímetro generalmente, una evolución desfavorable del 46%. Una hemorragia o coágulo localizado difuso que sea mayor de 1 milímetro es una clasificación Fisher 3 con un 61% de evolución desfavorable. Y finalmente la Fisher 4, que es una hemorragia intraventricular o intraparenquimatosa. Es decir, no solamente se localizó en el espacio subaracnoideo, sino que tuvo irrupción a ventrículo y eso obviamente empeora el pronóstico, o tuvo una irrupción a parénquima cerebral que también empeora el pronóstico, hay mayor índice de vasoespasmo y bueno, la mortalidad es hasta el 78%. Continuando con las fases del traumatismo craneoencefálico, vamos a tener la lesión secundaria, es decir, la que se origina posterior a la lesión primaria, es decir, la que se origina posterior a la contusión directa, a la contusión inicial. Estas las vamos a dividir en sistémicas y en intracraneales. Las lesiones secundarias sistémicas pueden producirse hipotensión, hipoxemia, anemia, hipotermia, hipertermia, hiperglucemia o hipoglucemia, incluso acidosis, principalmente metabólica. Estas son complicaciones sistémicas o lesiones secundarias sistémicas. Las intracraneales, pues el aumento de la presión intracraneal, la herniación
de las estructuras de la base por el aumento del edema cerebral. Hay un vasoespasmo principalmente asociado a hemorragia subaracnoidea. Hay infección en fracturas de cráneo o cuando el paciente tiene una agresión por instrumento punzocortante o por herida por proyectil de arma de fuego. La infección es una lesión secundaria frecuente. Otro tipo de hematomas derivados de los primeros, del subdural o del epidural, y bueno, las convulsiones como secuela. Recuerden que cualquier tipo de lesión intracraneal es un foco epileptógeno y bueno, esta puede causar convulsiones también. El cuadro clínico del traumatismo craneoencefálico es variable. No podemos identificar un cuadro clínico exacto debido a que depende del grado de la lesión, depende del grado del traumatismo, depende de la localización de la lesión y qué lesión es lo que produjo en el paciente. Sin embargo, bueno, vamos a tener que observar las lesiones visibles, tenemos que observar que hay un deterioro progresivo del estado de alerta, tenemos que ser muy atentos en los signos neurológicos focales, signos neurológicos anormales y bueno, signos o síntomas de hipertensión intracraneal, los cuales pueden ser cefalea, náusea, vómito, principalmente proyectil. Este cuadro clínico, aunados a los antecedentes del paciente y cómo se dio la cinemática del trauma, es decir, cómo se produjo el traumatismo, nos hará diagnosticar mejor este tipo de lesiones. Ya en una unidad hospitalaria o en una unidad de primer contacto, bueno, inicialmente cuando llega el paciente vía terrestre, vía aérea o por sus propios medios o acompañado de familiares, tenemos que ser muy acuciosos en el interrogatorio. La anamnesis es el 90% del diagnóstico en la mayoría de las patologías. Tenemos que hacer una exploración física adecuada, una exploración neurológica dirigida, que sea realmente útil en el servicio de urgencias y bueno, posteriormente vamos a utilizar algunos complementarios diagnósticos paraclínicos, biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, tiempos de coagulación, los cuales nos van a orientar no tanto al diagnóstico del traumatismo craneoencefálico, sino a las complicaciones o algunas metas de tratamiento que yo tengo que intervenir inicialmente. El último medio diagnóstico del traumatismo es lo radiográfico, es decir, y radiografía en general. Me refiero a radiografías simples o incluso tomografía axial computarizada, que es el método diagnóstico ideal para este tipo de pacientes. El diagnóstico radiográfico, principalmente en traumatismo craneoencefálico leve, se asocia, bueno, tenemos que tener una proyección antero-posterior, una proyección lateral y en ocasiones de ser necesario podemos pedir una proyección de Town. La proyección AP nos va a dar principalmente fracturas de órbitas o fracturas frontales. La proyección lateral, entonces ahí sí vamos a observar fracturas occipitales, temporales o parietales. Y la proyección de Town es una proyección en la cual nosotros observamos fracturas o lesiones en la base del cráneo. Esta es una radiografía básica para el diagnóstico de un traumatismo craneoencefálico, en el cual solamente vamos a observar fracturas, no podemos observar lesiones intracraneales. Si nosotros necesitamos algún otro método de diagnóstico, el ideal es la tomografía, la cual nos va a detectar lesiones en la bóveda craneana, es decir, el hueso, y también en el encéfalo. Entonces lo hace el diagnóstico de elección para el traumatismo craneoencefálico. Nos va a dar una guía de tratamiento, es decir, dependiendo de las lesiones que nosotros encontremos en la tomografía axial computada, vamos a decidir el tratamiento. Algunos neurocirujanos refieren fórmulas para saber si ese tipo de hematomas o hemorragias tienen que tener una evacuación quirúrgica o solamente el tratamiento es expectante. Nosotros utilizamos diversas fórmulas, sin embargo una fórmula muy útil que se puede utilizar obteniendo inicialmente la tomografía es la que observamos en pantalla. Tenemos A
por B por C sobre 2, en el cual A es el diámetro de mayor longitud. Dentro de todos los cortes de la tomografía, el que tenga mayor longitud, ese es el corte que vamos a utilizar. Entonces, A es el diámetro de mayor longitud, B es el mayor grosor y C es la profundidad. Esto para hacerlo en una relación de tercera dimensión. ¿A qué se nos referimos con la profundidad? En cuántos cortes se observa la lesión, eso es nuestra C, y ese total lo vamos a dividir entre 2. Ese es como nosotros nos podemos dar cuenta del volumen del hematoma o la hemorragia intracraneal. Para nosotros dar una adecuada valoración, un abordaje inicial en el traumatismo craneoencefálico, incluso para la estadificación, vamos a tener que saber la escala de coma de Glasgow. Va a tener 3 parámetros, los cuales vamos a saber que es la respuesta motora, la respuesta verbal, la apertura ocular. Cada una va a dar un puntaje y este puntaje nos va a dar una idea de la condición clínica y neurológica del paciente. El puntaje máximo es de 15 y el puntaje mínimo es de 3 puntos. Una vez identificando la escala de coma de Glasgow, vamos a estadificar o clasificar el traumatismo craneoencefálico. Con una escala de coma de Glasgow de 15 y 14, nuestro paciente se va a identificar en un traumatismo craneoencefálico leve, el cual nosotros vamos a tener que a su vez clasificarlo para darle un adecuado tratamiento. El traumatismo craneoencefálico leve a su vez se clasifica en categoría o grado 0. Los criterios del grado 0 es que solamente tenga una contusión craneal. No hay ningún tipo de deterioro neurológico. El Glasgow es de 15, no hay ningún tipo de factores de riesgo, la exploración neurológica es normal, es decir, solamente hay el antecedente de una contusión de cráneo, sin embargo, no existe ningún tipo de deterioro neurológico. Y en la escala de coma de Glasgow tenemos el puntaje máximo de 15 puntos, es decir, un paciente normal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este tipo de pacientes? Inicialmente vamos a tomar una radiografía de cráneo. No es indicativo una tomografía axial en un traumatismo craneoencefálico leve, principalmente en la categoría 1. ¿Por qué? Porque no hay síntomas, no hay factores de riesgo, neurológicamente está íntegro, no es necesaria la tomografía. Tenemos que observarlo en nuestras unidades de urgencias aproximadamente 6 a 12 horas. Si no hay deterioro neurológico posterior a este tiempo de vigilancia, podemos egresarlo a domicilio y solamente informarle datos de alarma neurológica. La siguiente categoría o grado del traumatismo craneoencefálico leve es el grado 1, categoría 1. En esta va a haber una pérdida inicial de la conciencia, va a haber una pérdida del estado de alerta, sin embargo, va a haber una remisión de ella, es decir, recupera el estado de alerta, pero van a existir síntomas acompañantes o podemos tener factores de riesgo. Si nosotros tenemos esos factores de riesgo, lo clasificamos dentro del grado 1 y ahí sí tenemos que hacer una tomografía de cráneo, principalmente en las primeras 2 horas. Si persisten los síntomas acompañantes o si hay factores de riesgo, entonces la tomografía es indicativa. Tenemos que observarlo en una unidad de urgencias 24 horas aproximadamente. Si ya no hay síntomas acompañantes, aunque haya factores de riesgo, pero nuestra tomografía salió normal, entonces completamos nuestra vigilancia neurológica y lo podemos egresar con datos de alarma neurológica también. El grado 2 va a haber una pérdida de la conciencia. Puede haber amnesia retrógrada, es decir, antes del traumatismo, o anterógrada, es decir, después del traumatismo. El tiempo es indistinto, pero el dato es la amnesia. Aquí ya va a existir una escala de coma de Glasgow de 14, es decir, hay un punto menos. En alguno de los 3 parámetros hay alguna alteración, aunque sea leve, aunque sea un Glasgow de 14, puede existir un síndrome confusional o puede haber síntomas acompañantes, se refiere a cefalea, mareo, vómito. Si nosotros observamos a este paciente, entonces de ingreso tenemos que solicitar una tomografía axial computada.
Tenemos que normalizar las funciones neurológicas. No puede egresarse hasta que el paciente no esté neurológicamente íntegro. Si no hay recuperación del estado de alerta, es candidato a ingreso hospitalario y observar en hospitalización de neurocirugía aproximadamente 48 horas. Si nosotros observáramos alguna anormalidad en la tomografía, entonces cambiaría nuestra ruta terapéutica. En el grado 3 vamos a tener que ya se puede asociar un trauma facial. Aunque sea un traumatismo craneoencefálico leve, puede haber alguna lesión a nivel facial, hay pérdida de la conciencia, el Glasgow continúa en 14 a 15 puntos, puede haber fracturas de macizo facial, de nariz y por lo tanto puede haber síntomas acompañantes. Estos datos es indicativo de una tomografía de cráneo y obviamente de una tomografía facial. Si nosotros tenemos que la tomografía es normal, tenemos que observar 24 horas a nuestro paciente. Si no hay deterioro neurológico posterior a esta observación, es indicativo de egreso a domicilio y bueno, la cirugía facial o alguna reconstrucción facial es secundaria. Dependiendo del daño, tendríamos que decidir si se hospitalizaría para complementar el tratamiento facial o solamente puede ser por consulta externa y dar tratamiento inicial para el traumatismo craneoencefálico solamente. Si nosotros observamos que aparte del traumatismo facial hay alguna lesión intracraneal, entonces nuestra actitud se va a centrar dependiendo de la lesión que encontremos. ¿Qué factores de riesgo me van a hacer que mi paciente yo tenga que tomar otra actitud? Es decir, tengo un paciente con traumatismo craneoencefálico leve, sin embargo, yo hablo de que hay factores de riesgo que me pueden indicar hacer una tomografía, los cuales los vamos a dividir en antecedentes del paciente, antecedentes del accidente y bueno, interrogatorio, exploración física y mecanismo del trauma. Dentro de los antecedentes del accidente tenemos que saber que es un mecanismo de alta energía, por ejemplo, que haya un fallecido en el lugar del accidente, que haya sido un accidente tipo volcadura, que no tenga sistema de seguridad, entonces este es un mecanismo de alta energía. Dentro del paciente que sea mayor de 65 años, que tenga antecedente de epilepsia, es decir, ya hay un daño cerebral previo. Mayor de 65 años, recordemos que el paciente adulto mayor tiene una atrofia normal y esto hace que pueda contener hemorragias o hematomas sin que cause sintomatología, es decir, el cerebro es más pequeño y puede contener masas, hematomas, tumores o hemorragias sin que dé una traducción clínica. Es decir, que es un factor de riesgo y es indicativo de tomografía y vigilancia del paciente. La ingesta de anticoagulantes es otro factor de riesgo, aunado al traumatismo es fácil que sangre, entonces es indicativo de vigilancia y toma de tomografía axial computada. Que el paciente sea alcohólico o que esté bajo el influjo de drogas es también indicación de tomografía axial computada. ¿Qué elementos del interrogatorio? Que haya una pérdida del estado de alerta mayor a 5 minutos, que exista cefalea intensa, que ésta sea progresiva, que haya vómito en proyectil, que haya una amnesia postraumática, recordemos anterógrada o retrógrada, es indistinto, pero que exista es un factor de riesgo, y bueno, finalmente las convulsiones. Si se dan cuenta, son datos de hipertensión endocranial, significa que hay una lesión ahí adentro y que hay que tenerlo en vigilancia, hacer un adecuado diagnóstico y por lo tanto un adecuado tratamiento de ese paciente. Hay algunos otros factores que van a estar involucrados. Les recordaba el examen físico, si nosotros observamos otorragia, si hay rinorraquia, déficit neurológico, que haya signos de fractura de base del cráneo, como lo vimos anteriormente en la charla, que haya agitación psicomotriz, también son factores de riesgo. Y finalmente, si tenemos una radiografía de cráneo en cualquiera de las 3 proyecciones que vimos, en las cuales observamos una fractura de cráneo, es indicativo de observación y de toma de tomografía axial de cráneo. ¿Cómo vamos a dirigir nuestro diagnóstico y obviamente nuestro tratamiento? En un TS leve, es decir, de 14 a 15, vamos a tener que
lo indicativo es una radiografía de cráneo. Si nosotros tenemos una fractura de cráneo, entonces tenemos que hospitalizar, dar vigilancia a ese paciente. Alguna literatura refiere que no hay que dar analgésicos, alguna otra literatura, incluso las guías, refieren que una de las metas del tratamiento es una adecuada analgesia. Entonces, actualmente se recomienda dar una adecuada analgesia al traumatismo craneoencefálico. Y bueno, evaluar los signos de alarma. Si hay fracturas de cráneo y hay datos de alarma, entonces es indicativo de una tomografía y tenemos que hospitalizarlo hasta 48 horas previa valoración por un neurocirujano, en el cual nos va a complementar nuestro diagnóstico y bueno, finalmente la vigilancia en hospitalización es por parte de esta otra especialidad. Si la radiografía está normal y no hay datos de alarma, entonces podemos realizar una tomografía axial computada y tener una evaluación también por otra especialidad, llámese neurocirugía, y si no hay más datos de alarma, no hay déficit neurológico, entonces podemos dar el egreso posterior a 2 días, según cómo evolucione el paciente. Si no hay fractura de cráneo inicialmente en la radiografía, entonces vamos a observar signos de alarma, pero esta observación va a ser en la unidad de urgencias, aproximadamente desde 2 hasta 12 horas es lo que marca la literatura y bueno, es lo recomendado actualmente. Si no hay déficit neurológico posterior a esta vigilancia, podemos egresar a domicilio. ¿Qué signos de alarma vamos a orientar a nuestro paciente posterior al egreso? Si hay una focalización neurológica, si hay cefalea progresiva, que incluso no cede con la administración de analgésicos convencionales, que haya vómito en proyectil, agitación psicomotriz, convulsiones, cambios conductuales, que los mismos familiares refieran, o que haya un deterioro del estado de conciencia, que la escala de coma de Glasgow vaya disminuyendo, esos son signos de alarma. Entonces, esto es indicativo de que el paciente tiene que reingresar a nuestro servicio y bueno, nuevamente valorarlo. Si este deterioro o estos signos de alarma se presentan dentro de la unidad de urgencias, entonces habrá que reconsiderar el diagnóstico y bueno, reconsiderar el abordaje y tratarlo adecuadamente. Dentro del traumatismo craneoencefálico moderado, vamos a tener que la escala de coma de Glasgow se va a encontrar dentro de 9 a 13 puntos. Algunas veces son capaces de seguir órdenes sencillas, pueden estar confusos, pueden estar somnolientos, pueden tener algún déficit neurológico focal, pueden tener alguna hemiparesia. El deterioro neurológico es muy variable. Recuerden que el cuadro clínico depende del sitio de la lesión y el grado de la lesión. Pero lo que vamos a tener que estadificar en el TC moderado es el Glasgow, de 9 a 13 puntos. Dentro del tratamiento y el abordaje del traumatismo craneoencefálico moderado, tenemos que inicialmente debemos de identificar la escala de coma de Glasgow, identificamos que es un TS moderado, en ese momento tenemos que hospitalizar al paciente en la unidad de urgencias, realizar una tomografía y bueno, dependiendo de los hallazgos que encontremos, vamos a hacer nuestra ruta terapéutica. Si hay fractura de cráneo o alguna lesión intracraneal, aunque no sea fractura, entonces tenemos que evaluarla, hacer una evaluación tanto clínica como puramente neurológica y tomográfica y obviamente dar tratamiento adecuado a esa lesión. Si es candidato a cirugía, entonces nosotros debemos identificarlo y hacerlo saber al otro especialista para que haya un manejo multidisciplinario del paciente. Si no encontramos ninguna lesión en el cráneo, llámese fractura o hematomas, en la tomografía, entonces tenemos que evaluar al paciente inicialmente 4 a 6 horas en el que la evaluación tiene que ser continua. Tenemos que evaluar los signos de alarma anteriormente expuestos. Si hay una recuperación de la conciencia y del estado neurológico, entonces podemos tener diferentes rutas. Si hospitalizarlo o no. Esto va a depender del juicio clínico. Las guías mencionan que si nosotros consideramos un traumatismo craneoencefálico moderado, aunque no tenga ninguna lesión intracraneal, pero tenga déficit neurológico,
es indicativo de hospitalización de 24 a 48 horas. Si hay alguna lesión intracraneal, entonces tenemos que darle tratamiento específico a esa lesión intracraneal. De lo contrario, entonces, si recupera al íntegro el déficit neurológico y no tiene más datos de alarma ni sintomatología, podríamos egresarlo. Tenemos que entender inicialmente la definición del trauma de cráneo, tenemos que identificar los puntos de la fisiología y fisiopatología que van a intervenir en nuestro tratamiento, clasificar y estadificar adecuadamente el traumatismo craneoencefálico. Como vimos durante la charla, dependiendo de la estadificación o clasificación, será nuestro abordaje diagnóstico y terapéutico. Afortunadamente, la mayoría de los traumatismos craneoencefálicos, recordemos el 80% es un traumatismo craneoencefálico leve, se puede abordar en la mayoría de las unidades de medicina general, familiar o medicina de urgencias. Afortunadamente, los traumatismos craneoencefálicos severos que ameritan ingreso a unidades de reanimación o de terapia intensiva es el menor caso. Sin embargo, lo importante aquí es saber identificarlos y saber dar un adecuado tratamiento. Y bueno, finalmente, agradezco a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Nacional de Educación Médica Continua por la invitación a participar en este diplomado a distancia. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.